Mi nombre es José Antonio Martínez. Les vengo a hablar acerca de las emociones. Un concepto formal como tal no hay. Les voy a dar un concepto algo general, debido a que es algo bastante amplio. Pues podemos decir que las emociones son sentimientos que se expresan por medio de elementos fisiológicos y cognitivos que influyen en el comportamiento. Un ejemplo, digamos que Carlos tiene en sus manos un sobre, el cual definirá su futuro. ¿Por qué? En él se encuentra el resultado de si fue o no admitido en la universidad que ha seleccionado. En ese momento Carlos tiene mucho temor. ¿Por qué? No conoce el resultado y no sabe si fue o no admitido. Entonces, Carlos se dispone a leer el sobre, lo abre. Cuando lo empieza a leer, estimado Carlos, en ese momento se llena de una emoción, a la vez miedo, porque no sabe si fue o no admitido. Sus manos empiezan a temblar. Continúa leyendo. Estimado señor Carlos, usted fue admitido. En ese momento da un salto de alegría. ¿Qué pasa? Que ahí vemos reflejadas las emociones. En el ejemplo, la felicidad evidentemente es una manera de expresar ese sentimiento, esa emoción. ¿Qué pasa? Que eso no es solo una emoción, hay muchas emociones. Podemos sentir disgusto, rabia, en fin, etcétera. Son muchos tipos de emociones, son muchas emociones. Y en base en ella notamos cambios físicos en nuestro cuerpo, como el ejemplo anterior, gritos, muchas veces se nos acelera el latido cardíaco, nos erizamos, en fin, son muchas. Los expresamos, sí, por medio de cambios fisiológicos también. ¿Qué pasa? Algunos psicólogos afirman que el sistema está algo separado por lo complejo. ¿Qué quiere decir esto? Podemos decir que las emociones varían de acuerdo a las situaciones en las cuales nos encontramos. ¿Por qué? Porque, como decía ahorita, podemos tener una sensación de felicidad al saber que un resultado, como por ejemplo podemos sentir temor a la hora de ver un ratón. Sabemos que al ver un ratón no nos va a causar ningún daño ni nada, sabemos que es algo inofensivo, pero de acuerdo a lo cognitivo asimilamos que nos da temor. Es como algo inexplicable, porque a la vez sabemos de que no nos va a hacer nada, pero de igual manera sentimos temor. Eso es debido a que hay acciones o contextos que ya tenemos de alguna situación. Entonces eso nos lleva a que ahí podemos expresar una emoción. Hay distintos tipos de emociones. Podemos decir que las mujeres y los hombres expresamos las emociones de maneras distintas. Digamos que en las mujeres las mujeres y los hombres, esto indica un parámetro de diversas formas de expresarlo. Las mujeres son como más amplias, lo expresan de maneras más fácil. Esto debido a que a la sociedad en la que nos encontramos se supone que las mujeres son más de cuidado, son amas de casa, son esposas, están al cuidado de niños. ¿Qué pasa? Que de esa manera es más fácil o es más común en ellas que expresen sentimientos, las emociones las expresan. Entonces podemos decir que hay distintas funciones, o cuál sería la función de una emoción. ¿Será que las emociones son necesarias o puede decirse que solo hacen parte de la vida y que la vida sea algo interesante? Pues no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que las emociones son muy importantes, porque ellas funciones de
las emociones nos ayuda. ¿Qué? Veamos 3 aspectos en los cuales nos ayudan las funciones de las emociones y ahí nos daremos cuenta de cuán importantes son. Porque ellas, primero, nos preparan para el futuro. Las emociones actúan como un nexo extra de los sucesos del ambiente externos y también a la respuesta de conductas que nos preparan o nos unen para un diverso estudio o acción de un individuo. ¿Cómo así? Veámoslo por un ejemplo. Como el ejemplo anterior del perro. Supongamos que vamos caminando y escuchamos un ladrido de un perro. Cuando volteamos, vemos un perro furioso ladrándonos. ¿Qué pasa? Que la emoción que vamos a sentir en ese momento va a ser de miedo, de temor. Y eso automáticamente nos va a preparar para una acción. ¿Cuál sería en este caso? Huir o poder hacer algo en contra de eso que se nos aproxima. También nos da otro concepto, puede ser que nos da forma a nuestro comportamiento futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones sirven para promover los aprendizajes de la información y nos ayudan a elaborar acciones que nos ayuden y nos eduquen en el futuro. ¿Cómo así? Volvamos nuevamente al ejemplo del perro. En este caso, ¿cómo nos haría el comportamiento para una acción en el futuro? Que esto nos servirá cuando escuchemos el perro ladrando y volteamos. Esto nos servirá, ¿cómo? Porque vamos en otro caso similar de que no sea un perro, sea alguien, ya nosotros sabemos que una persona o algo furioso nos puede ocasionar daño. Las emociones van a ser miedo, temor, vamos a tener cambio físico, se nos eriza la piel, se nos acelera el latido cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento ya nosotros con las emociones estaremos preparados para una acción del futuro. Otro concepto puede ser que nos ayuda en regular nuestras interacciones sociales. ¿De qué manera? Pues las emociones que expresamos o experimentamos con frecuencia en nuestro cuerpo, en nuestra sociedad. ¿Nos ayuda para qué? Porque con esto estaremos prevenidos, sobre todo prevenidos, y nos ayuda a comunicarnos en este caso los psicólogos, que son personas que son observadoras. Ellos están atentos a lo que nosotros hacemos, realizamos, para así poder evidenciar nuestro comportamiento, ya sea verbal o no verbal, porque muchas veces lo expresamos no solamente verbal. Un ejemplo. Supongamos que hay un niño de 2 años y tiene en sus manos un libro. En el libro aparece una figura terrorífica. En ese momento su reacción en el rostro es de miedo. ¿Qué pasa? Los veedores, que ya son las personas que están a nuestro alrededor, puede ser en este caso digamos su madre, al ver al niño con esa cara de terror o de susto que tiene, ella lo va a ayudarlo a asimilar esa imagen de tal manera que él ya no se sienta asustado o no tenga miedo. Entonces, esa es la forma como nos ayuda las emociones en las interpretaciones sociales. Para estos dos científicos, James y Langer, quienes se encuentran entre los primeros investigadores que exploraron la naturaleza de las emociones, las experiencias emocionales es sencillamente una reacción entre sucesos corporales instintivos que ocurren como respuestas a algunas situaciones o acontecimientos en el entorno. Esta concepción se resume en la aseveración de James, quien dice que sentimos tristeza porque lloramos, enojo porque nos golpean
y miedo porque temblamos. Mi nombre es Wildon Villazón y en esta noche y por medio de este video quiero venirles a compartir a ustedes lo que es la motivación. La motivación viene siendo aquellos factores que dirigen y activan el comportamiento de los seres humanos y de otros organismos. Existen varios tipos de personas que estudian todos estos motivos, en especial los psicólogos. Los psicólogos son los encargados de estudiar estos motivos desde lo más mínimo hasta lo máximo de su esplendor, de lo que tiene que ver con el comportamiento del ser humano en algunas circunstancias. Se basan desde lo más simple como tomar agua por necesidad, o sea, por tener sed, o desde lo más con cosas complejas como por qué las personas llegan a hacer ejercicio, qué los motiva a hacer ese ejercicio. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, la motivación no es más que una búsqueda intensiva de hacer las cosas por determinación o por motivación, o por satisfacer nuestras necesidades. Más objetivo con esto de la motivación, quiero presentarles un ejemplo de una persona llamada John Thompson. Aquí les voy a leer un poco de una experiencia que tuvo este señor. Dice: en solo un instante, la vida de John Thompson cambió. Eso fue todo lo que le tomó a una maquinaria agrícola tipo barrena, impulsada por un tractor, cortarle ambos brazos cuando resbaló en el hielo y cayó contra la maquinaria rotatoria. Pero fue en los momentos que siguieron al accidente en los que Thompson demostró un valor increíble. A pesar del dolor y la conmoción, corrió 120 metros hasta su casa. Usando el hueso que le colgaba de su hombro izquierdo para abrir la puerta, corrió hacia adentro y marcó el teléfono con un bolígrafo que sostuvo con los dientes para conseguir ayuda. Cuando los equipos de emergencia llegaron, 30 minutos más tarde, les dijo dónde encontrar hielo y bolsas plásticas para que pudieran empacar sus brazos con el fin de una posible reimplantación quirúrgica. Quienes rescataron a Thompson no habían llegado demasiado rápido. Para el momento en que podría iniciar la cirugía, él había perdido la mitad de su sangre. Siendo un poco muy objetivo en esto, veremos dos motivos, dos aspectos en los cuales juega aquí la motivación. Un aspecto sería el biológico, que serían esas ganas que tiene él, ese instinto que tiene él de supervivencia, esas ganas de seguir vivo. También juega aquí el papel, en este papel jugarían los aspectos cognitivos y los sociales, que serían las ganas de compartir con su familia y sus familiares sus amigos más allegados, las ganas de seguir compartiendo con ellos y cada uno de los momentos que ya felices que ha compartido. Todo esto influye, todos estos dos aspectos influyen en la motivación al vivir una situación como la que vivió John Thompson. Todo eso influye para que la motivación sea mayor y las ganas de vivir sea más adelante, y las ganas de sobrevivir a una situación de esta cada vez sea mayor. Con el tiempo, varios académicos han implementado varios puntos de vista o varios enfoques de las motivaciones. Tengo que empezar hablando del enfoque relativo al instinto. Los instintos son aquellos patrones innatos del comportamiento que están determinados biológicamente sin ser aprendidos. Son todas esas reacciones que tenemos a algo que nos está en el momento sucediendo, algo que no es aprendido, sino que viene con nosotros mismos, viene desde nuestro ser. Los seres humanos de por sí siempre están dotados de diversos conjuntos de comportamientos aprendidos de manera espontánea para su sobrevivencia. Se puede decir que el sexo, y lo podemos tomar como ejemplo, que es un instinto de sobrevivencia, un instinto que nos conlleva a sobrevivir para poder preservarnos en el medio.
Les traigo esta noche es el enfoque relativo a las pulsiones. Se dice que una necesidad genera una pulsión. De eso se trata este enfoque, de que cuando sentimos algo, cuando nos está pasando algo, se generan pulsiones. Pero ¿qué es una pulsión? Una pulsión viene siendo una tensión motivacional que se activa cuando tenemos la necesidad de algo. Por ejemplo, cuando no hemos comido, cuando no hemos tomado agua, se viene generando una pulsión. En el caso de cuando nos falta comida, se genera el hambre. Cuando nos falta líquido, se genera la sed. Existen dos tipos de pulsiones. Según las primarias, que vienen siendo el hambre, el sexo, la sed, y las secundarias, que están basadas en las experiencias y en los aprendizajes. Por ejemplo, con la obtención de un título académico. Con esas ganas, es eso lo que nos motiva a llevar a obtener títulos profesionales. Las ganas, las emociones y las motivaciones que sentimos a llevar a eso vienen siendo las pulsiones secundarias. Todo esto se da por un fenómeno llamado homeostasis. La homeostasis es ese proceso por el cual el organismo lucha por mantener un equilibrio, y se viene dando cuando no se genera ese equilibrio. Se generan varios tipos de disfunciones en el cuerpo, lo cual siempre genera una prolongación. Por ejemplo, cuando en el cuerpo hay algo extraño, se genera fiebre. Ya con eso el cuerpo nos está avisando de que hay algo raro en el cuerpo. Ya la fiebre es un síntoma de que hay algo que no está bien, algo de que no está en su sitio, o hay algo nuevo que entró. Esta teoría de las pulsiones siempre tiende a que las pulsiones las bajemos. Por ejemplo, el hambre la disminuyamos, la sed la disminuyamos. Todo esto siempre se basa en eso. Pero no implica conductas como cuando el cuerpo exige más, cuando el cuerpo te pide más pulsiones, se genera un grado de excitación. Por ejemplo, la curiosidad, cuando sientes curiosidad de algo, por ejemplo, de la gana de montarte a una montaña rusa, eso genera en ti adrenalina y siempre vas a querer más. Por eso siempre está el deseo de montarte en algo como eso. Los académicos han estructurado a raíz de esto un nuevo enfoque llamado el enfoque relativo a la excitación. Este enfoque explica el comportamiento en el que la meta no solamente es disminuir ese nivel de excitación o de motivación, sino más bien conservarlo y también aumentarlo. En común con el enfoque relativo a las pulsiones, se puede decir que también tiende a bajar en las pulsiones, pero contrario a esto, siempre tiende también a conservarlo o aumentarlo, depende del caso.